Lectio Divina, 23º domingo del tiempo ordinario. Efetá, todo lo ha hecho bien. Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. Ven Espíritu Santo, ven a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestras conciencias. Mueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad para entender lo que el Padre quiere decirnos a través de su Hijo Jesús, el Cristo. Que tu palabra llegue a toda nuestra vida y se haga vida en nosotros. Amén. Escuchamos su palabra. Después salió de la región de Tiro, pasó por Sidón y se dirigió al lago de Galilea, atravesando los montes de Decápolis. Le llevaron un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que pusiera las manos sobre él. Lo tomó, lo apartó de la gente y a solas le metió los dedos en los oídos, después le tocó la lengua con saliva, levantó la vista al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó el impedimento de la lengua y hablaba normalmente. Les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, más lo pregonaban. Estaban llenos de admiración y comentaban: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra de Dios. Contemplamos su palabra. En este domingo leemos y meditamos la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos. Recordemos que este evangelista escribe principalmente para los cristianos que viven en el Imperio Romano y que no conocían las costumbres judías. El relato inicia presentándonos a Jesús, volviendo de visitar tierras extranjeras. Hasta el momento se había desplazado por la región de Galilea y demás lugares circundantes. En la región de Tiro estaba la ciudad de Sidón. Estos lugares eran conocidos como Fenicia, caracterizados por una cultura, religiosidad e impronta muy diferente al contexto geográfico donde Jesús nació y creció. Estos no eran lugares propiamente judíos. Jesús se dirigía al mar de Galilea y para llegar atravesó el territorio de la Decápolis, palabra griega que significa 10 ciudades. Al llegar, le presentan una persona sordomuda para que le impusiera las manos. Esto significa que quienes allí vivían sabían quién era Jesús, habían oído hablar de él y por lo tanto conocían sus milagros y curaciones. De allí que lo primero que piden es una curación a través de la imposición de sus manos para un sordomudo. La imposición de manos como gesto está asociada a distintas prácticas como bendecir, consagrar, ordenar a los sagrados ministerios y también para sanar. Todas están íntimamente unidas al Espíritu Santo que unge y santifica. Luego Jesús aconsejará a sus discípulos a imponer las manos a la misma forma que Él lo hace, como un signo de intervención de Dios a través de los creyentes que vivifica y sana. Esto lo vemos en Marcos capítulo 16 del 15 al 18. Los evangelios nos relatan muchos milagros obrados por Jesús y este es uno de ellos.
Todo milagro, además de ser un acto sobrenatural, es una pedagogía. Es decir, Jesús no solo cura u obra por bondad, sino también porque quiere enseñar algo por medio de lo que realiza. A través de los milagros, Dios manifiesta su amor. El milagro también permite al hombre descubrir a Dios y abrazar la fe. Al curarlo, no lo hace como si fuera uno más entre tantos, ni tampoco se queda solamente imponiéndole sus manos como le pedían, sino que lo aparta de la multitud y pone su dedo en su oído y toca su lengua con saliva. Jesús se hace cercano, sale al encuentro del otro, toca su carne, poniendo en el centro de su misión a los más pobres, enfermos y necesitados. La curación va unida a una actitud orante de Jesús, mirando el cielo. Este hace referencia a la presencia de Dios Padre, diciendo Efetá, que traducido del arameo significa ábrete. Esto es lo que Jesús vino a hacer al mundo, a abrir, a liberar, para hacer al hombre capaz de vivir en plenitud la relación con Dios y con los demás. Que sea un sordomudo a quien Jesús le devuelve sus capacidades es muy significativo. El oído como referencia del lugar por donde entra la fe y la boca por donde se la comunica. La persona de Jesús permite que cualquier oído, por más cerrado que esté, se abra para escuchar la buena nueva y que cualquier boca la proclame. En estos dos signos está compuesta la tarea del misionero: escuchar y comunicar la palabra de Jesús. Esta curación significó una apertura, no solo de los sentidos, sino también a los demás, al mundo, rompiendo la cerrazón que lo aislaba. Porque quien no escucha la palabra de Dios ni la comunica, tiene su corazón cerrado. La Iglesia luego retomará todo esto en el rito del bautismo. Recordamos cuando el sacerdote toca la boca y los oídos del recién bautizado, dice Efetá, orando para que pronto pueda escuchar la palabra de Dios y profesar la fe. Por el bautismo, la persona humana comienza a respirar al Espíritu Santo, aquel que Jesús había invocado del Padre con un profundo suspiro para curar al sordomudo. Ante esta intervención milagrosa de Jesús, quienes estaban presentes no pudieron agregar más palabras que estas, como una expresión de admiración. Todo lo ha hecho bien, casi evocando al Dios creador del Génesis en capítulo 1, versículo 31. Y Dios vio que todo estaba bien hecho. Hoy la palabra nos habla, quiere transformarme. Entiendo cómo debo acercarme cada vez más a Jesús para no ser sordo y poder oír su voz, que tiene algo para decirle a mi vida. ¿Qué es lo que me ensordece y me dificulta escuchar su palabra? Entiendo que si no escucho su palabra, mi corazón está cerrado. ¿Cuáles son los signos de un corazón cerrado y los de un corazón abierto a la palabra de Dios? ¿En qué momentos en que el Señor espera que hable de Él enmudecí o enmudezco? ¿Por qué lo hago? ¿Le pido fortaleza al Señor para poder superar estos silencios? ¿Puedo completar estos silencios con las bellas palabras del Evangelio o con mi propia historia que habla del paso del Dios en ella? El Señor pronunció la palabra efetá, es decir, ábrete. ¿Qué debo abrir en mi vida?
¿Cuál es la apertura que reconozco que debo dar? ¿Hacia dónde debo abrirme o hacia quiénes? Recuerdo que Dios en mi bautismo abrió mis oídos para escucharlo y mi boca para proclamarlo. ¿A qué me compromete esto? Recuerdo en algún momento de mi vida haber dicho con respecto al Señor, todo lo ha hecho bien. ¿Cuáles son las cosas, momentos o motivos que me llevan a repetir esta frase? Comprendo que también yo estoy llamado a hacer todas las cosas bien, al igual que mi Señor y Maestro. Suelo caer en la tentación de creer que solo se trata de las grandes cosas y descuido de hacer correctamente las pequeñas cosas de cada día. Saludar, ayudar a las tareas del hogar, ser atento, solidario. En intimidad con Él me pongo en oración. Ven Espíritu Santo y ábrenos a la realidad que vivimos, para que podamos captar en ella la voluntad de Dios y seguirla. Danos un oído atento para escuchar las voces del tiempo, un corazón sensible a las necesidades de los hermanos más débiles y una mente lúcida para poder servir. Ábrenos al espíritu de unidad y ayúdanos a trabajar juntos, apoyarnos, juntar esfuerzos, potenciarnos, que podamos dialogar, entendernos entre nosotros como comunidad. Ábrenos al espíritu de fortaleza para que podamos continuar. Al ver el tamaño de la tarea evangelizadora comparado con la pequeñez de los instrumentos y recursos, que podamos sostenernos en la espera y que afrontemos las adversidades, porque estás apoyando a los que trabajan por el reino, que aprendamos la paciencia. Ábrenos al espíritu de alegría, que gocemos de lo que has hecho en nosotros y con nosotros, que valoremos lo que tenemos, los logros, y podamos agradecerlos y celebrarlos. Ábrenos al espíritu de amor, que todo lo transforma, que todo soporta, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo renueva. Salimos a anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. Hoy el Señor me invita a escuchar su palabra y a comunicarla. Quiero escuchar la voz del Señor y procuraré dedicar más tiempo a Dios por medio de la oración. También me comprometo a comunicarlo. Esta vez será en mi familia, aportando palabras, gestos y acciones que sean necesarias.
La comunidad nos comprometemos a ser una comunidad misionera, atenta a la palabra y con salida misionera para comunicarla. Nos comprometemos a testimoniar a Jesús a nuestros amigos que no creen, abriendo sus oídos y corazones a la ternura de Dios. Parroquia San Juan Evangelista, Parroquia Santísimo Sacramento y San Pío X, Arquidiócesis de Córdoba, República Argentina.